Bien. ¿Vos me escuchás bien? Sí. Te escucho perfecto, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, Federico. No, por favor. Bueno, yo comentaba recién, y lo hicimos también en el inicio de esta agenda global de esta semana, esta situación difícil, inédita, por supuesto, que está atravesando el planeta Tierra, ¿no? Pero que en el caso de los Estados Unidos y en el caso del presidente Biden, le toca en el inicio de la gestión, una gestión que hasta ahora aparentemente demuestra, por lo menos en cuanto a lo sanitario, resultados muy buenos, ¿no? Sí, la situación de Biden es particular por el hecho, sí, que le toca asumir en un momento complicado desde el punto de vista del sistema de salud de Estados Unidos, un momento complicado porque ellos ya tienen la segunda ola encima. También les ha pasado a otros mandatarios, en el caso nuestro, Alberto Fernández le ha pasado algo parecido, pero digamos desde el arranque, Biden está en el medio del problema. Sí. Respecto de lo que vos me decías, sí están en una situación mejor de lo que era la administración Trump. Lanzaron recientemente un programa de asistencia, están muy bien con el ritmo de vacunación, Sí. Así que por el momento, digamos, hay luz en el horizonte. Inclusive con respecto a la promesa de los 100 millones de vacunados para determinada fecha, bueno, aparentemente todo esto para los primeros 90 días, ¿no? Todo esto se ha cumplido y aparentemente para el 4 de julio, que es la fecha justamente de los Estados Unidos, para esa fecha van a tener una cantidad de gente vacunada impresionante. Este puede ser uno de los factores, sumado por supuesto a que también ha llegado algo de ayuda económica, que aunque parezca que no, pero siempre es importante, sobre todo teniendo en cuenta que la situación económica de los Estados Unidos tampoco fue floreciente y la pandemia por supuesto castigó y mucho, ¿no? Pero este aspecto, esta muy buena gestión demostrada en la vacunación, en la llegada de algo de ayuda económica, es la señal, o por lo menos sería lo que de alguna manera marca que este piloto de tormenta aparentemente está llevando adelante la cosa con bastante éxito y seguramente inclusive con el apoyo no solamente de su partido, sino también con algo de la oposición, ¿no? Sí, el programa de vacunación está siendo sumamente exitoso. Sí. El ritmo que tienen de vacunación es muy bueno y cuentan con los insumos necesarios para llevarlo a cabo. Sí. También es verdad que ha habido una gran ayuda económica para las personas, para el ciudadano, digamos, $1.400 aproximadamente. Esto ha significado para aquellos que han sido perjudicados por la pandemia, la verdad, una ayuda importante. No es mucho, pero sí suma. Es fundamental, y hay algo que hay que destacar, es fundamental el acompañamiento de la población norteamericana al plan de salud y al plan de ayuda económica. Sí. Ha sido de más del 70% aproximadamente, es decir, no solamente abarca al electorado demócrata, sino también a gran parte del electorado republicano, y acá es donde viene la pregunta o la situación. ¿Qué pasa con la mayor parte del partido republicano que está, digamos, detrás de Trump, o que tiene como referente a Trump, que no acompaña estas iniciativas? Si bien por una cuestión, digamos, de funcionamiento parlamentario se aprobó el plan de rescate económico de Biden, la columna vertebral del Partido Republicano sigue insistiendo en que fue una medida fallida. Entonces ahí surge la pregunta, ¿no? Bueno, ¿hasta qué punto existe un divorcio entre el electorado republicano, la población que se identifica con el Partido Republicano y la columna vertebral del republicanismo, es decir, sus representantes políticos? Sí. Sí. Ahora, Federico, uno piensa en una situación tan difícil, tan inédita, tan complicada para el mundo, porque por supuesto esto no es una cosa que nos esté pasando a nosotros en Argentina y los demás nos miran,
o nosotros desde la Argentina miramos lo demás. Estamos, me parece que por primera vez, prácticamente el planeta entero inmerso en la misma problemática. ¿Esto no hace que de alguna manera en un país como Estados Unidos, con una economía importante... Escucho, se corta mucho, no te logro escuchar y se escucha bajito. Ahora vamos a ver si Mauro te puede levantar un poco el sonido. Vos andás diciéndome si me escuchás mejor. Ahí va, perfecto. Ahí me escuchás, bueno. No, te decía que la problemática de la pandemia obviamente es una problemática que afecta al mundo entero. Estados Unidos, por supuesto, las economías más grandes también sufren de una manera, más allá de que tengan una capacidad de recuperación muy importante, porque la han tenido, pero de todas maneras la cosa sigue complicada. En ese punto, tanto la oposición, en este caso del presidente Biden, ¿tiene en cuenta esta situación inédita y puntual como para de alguna manera apuntalar y ayudar a la gestión y a la administración Biden a por lo menos salir de esta especie de callejón sin salida que parecieran estar? Yo creo que es lo que está sucediendo y la postura del Partido Republicano es de no acompañamiento, sí. Y de que no ven en realidad que esto es una cuestión de, ¿cómo te diría? El acompañamiento es hasta una cuestión de deber político, de compromiso moral por el bienestar de la población norteamericana. Sí. Por eso yo digo que el inconveniente es que no está acompañando lo que la población quiere, que es la población que se identifica con el republicanismo y el partido. Entonces, o tiran todos para el mismo lado o se divide según intereses políticos, y me parece que está sucediendo eso. Digamos, la fractura que hay entre el partido, es decir, entre la política, entre los políticos republicanos y los partidos demócratas, a veces parece, cuando se lee los discursos de los principales líderes, insalvable. Ahora es muy distinto lo que está sucediendo a nivel población. Parece que el tema salud y el tema bienestar económico es un punto de confluencia entre la ciudadanía norteamericana, entre el pueblo norteamericano. En eso hay convergencia de intereses, en eso coinciden y tiran todos para el mismo lado. Ahora no pasa así con la política, no acompaña. Por ahora el Partido Republicano no está acompañando. Entonces hay sí una fragmentación clara, una división clara, dada por intereses políticos, puramente políticos. El apoyo a los planes de salud, la política tendría que acompañar, es decir, todos los sectores políticos deberían acompañar, se trata de una cuestión de bienestar, más allá de cuánto se gasta, cuánto no se gasta. Digo, la vacunación que la tienen que llevar a cabo, la asistencia económica la tienen que llevar a cabo, pero si priman los intereses políticos por sobre el bienestar general, es una situación complicada, y eso se va a ver reflejado en los distintos temas de ahora en más que la administración Biden tenga que tratar, temas de política exterior, temas de política doméstica, economía, asuntos raciales, etcétera, etcétera, etcétera. Federico, ¿qué te parece con respecto, y vos algo de esto hablás en esta columna que yo recomendé tanto, ¿no? Que salió en Perfil hace unos días atrás, en donde vos, bueno, pintás un panorama y con un paralelismo muy interesante de la náutica, ¿no? Del mundo de la náutica, de cómo se va perfilando un piloto de tormentas, ¿no? Y un buen piloto, un buen capitán, ¿no? ¿Te parece que las declaraciones que Biden hizo refiriéndose puntualmente al premier Vladimir Putin, fueron atinadas en este momento, o ahí también el presidente Biden no estuvo de alguna manera a la altura de la circunstancia mundial, ¿no? Eso uno lo puede... A ver, que lo que dijo no me parece, digamos, adecuado desde el punto de vista diplomático, que haya sido tan directo, ¿no? Y tan tajante. Sí. Ahora uno puede suponer que esto sale por una cuestión, digamos, de personalidad del propio presidente, es decir, por una iniciativa propia, lo dijo en un momento de exaltación y de enojo, o por el otro lado está mal asesorado.
O también se podría considerar una tercera opción, es la actitud o el comportamiento que quiere demostrar ya hacia Vladimir Putin, hacia Rusia, ¿no? Porque él ve Vladimir Putin es Rusia en este momento. Entonces, yo me inclino más por el mal asesoramiento que tuvo Biden en política exterior cuando era vicepresidente Obama. Ha tenido algunas declaraciones también polémicas como este tipo, quizás no tan directas, pero sí ha tenido antecedentes de hacer este tipo de comentarios. Entonces, y su equipo, ¿no? Su equipo político que hace que la gestión pueda ser posible. Pero me parece que es una cuestión de mal asesoramiento y aquí algún también antecedente respecto de eso. Que lo deja mal parado, sí, lo deja mal parado. Estados Unidos en este momento necesita de buenas relaciones diplomáticas con Rusia, por más de que subsistan intereses. A ver, el conflicto, los conflictos internacionales que pueden ir desde la discordia desde la cooperación hasta la discordia, hasta la guerra, es una cuestión de administración de las relaciones entre los países. Sin duda. Es decir, el conflicto, más allá de que exista, se debe administrar, se debe gestionar. Bueno, en este caso se gestionó mal, para ponerlo en términos empresariales, se gestionó mal. Sin duda. Y además uno se da cuenta lo sensible que es la diplomacia, el mundo de la diplomacia, porque, vos hacés referencia que ya siendo vicepresidente Joe Biden en la administración de Barack Obama, había tenido algún tipo de referencia y de exabrupto, se puede llamar, de esta naturaleza, pero no es lo mismo que lo tenga un vicepresidente que sea nada menos que el presidente de la nación, el que se exprese de esa forma, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Son dos roles diferentes y como vos decías respecto a la náutica, el capitán es el que manda, ¿no? El capitán es el que fija el rumbo y el resto de la tripulación es la que hace lo posible para llegar a destino. Sí, acá me parece que a Biden sigue, o en ese sentido lo que le pasa es que me parece que se confundió su rol como vicepresidente de su rol como presidente. No digo que sea así estrictamente, digamos, es una opinión, nada más que eso. ¿Por qué? Porque cuando era vicepresidente, digamos, su función era prácticamente simbólica y de ser el jefe del Senado. Digamos, en términos de la representación de Estados Unidos exterior, su función fue simbólica. La función del vicepresidente es simbólica. No es lo mismo cuando uno es el primer mandatario, es decir, las declaraciones que uno hace es como si el país estuviera hablándole a otros países directamente. Estados Unidos es el jefe de Estado, así como el presidente en Argentina es el jefe de Estado, es el país. Cuando se hacen este tipo de declaraciones, no solo se sensibilizan las relaciones personales entre los líderes de ambos países, sino que se sensibilizan las relaciones entre ambos países propiamente dichas. Claro, claro. Es un tema realmente interesante porque inclusive yo pensaba el otro día, ¿no? Y mientras que leía justamente esta columna tuya tan interesante, ¿no? Yo pensaba, parecía antes, durante el gobierno de Trump, que no se caracterizó por ser justamente una persona muy diplomática, pero pareciera como que la relación con Rusia ya había pasado a ser una cosa hasta un poco antigua, te diría, ¿no? La gente ya pensaba, bueno, esta antinomia Estados Unidos-Rusia quedó finalmente atrás, ¿no? Y pareciera como que esta declaración, por inocente o por menor que haya sido, pero vuelve un poco a la mente de la gente esa especie como de tensión que hay o que hubo en otras épocas y que parecía que se había distendido y ahora vuelve como a tensarse, ¿no? Sí. Con la administración Trump lo que pasó fue algo inédito. Empezando desde el origen de la presidencia de Trump, cuando se sospechaba que había estado
presionado por Rusia por algunas cosas que había hecho cuando había visitado el país, sí, en su función de empresario, digamos, cuando era empresario. mm, Creo que en ese momento a Trump le convenía mantener una buena relación con Rusia, por una cuestión de interés personal, ¿no? No tener inconvenientes a nivel personal. Acá parecía que Rusia sabía demasiado de Trump. Entonces le convenía mantener una relación cordial. Incluso no porque le conveniera desde el punto de los intereses geopolíticos a Estados Unidos, sí, porque había problemas preexistentes. Es decir, lo raro de acá es que a pesar de esa administración, es que a pesar de que había problemas preexistentes con Rusia, las relaciones fueron más cordiales que en otros periodos y hubo un acercamiento mayor que en otros periodos, pero los enfrentamientos, las discordias seguían estando presentes. Acá lo que se dejó en claro con Biden es que pese o mejor dicho, que esas discordias se terminaron de hacer mucho más patentes, ¿sí? Porque antes estaban como cubiertas, digamos. Había una buena relación entre Putin y Trump, en algún momento fueron mejores, en otro momento peores, pero estas discordias tan profundas estaban tapadas. Con las declaraciones de Biden lo que se produce es que se muestra, salen a la luz todas esas incompatibilidades que existen entre los dos países. Incompatibilidades que tienen que ver principalmente con la gestión de asuntos mundiales y de los intereses propios de cada país en los asuntos globales. sin duda, sin duda. Ahora, estos problemas que, como vos decís muy bien, ¿no?, estaban latentes durante la administración de Donald Trump y ahora se han evidenciado nuevamente, han vuelto, han salido a la luz, y da la pauta que evidentemente los problemas no estaban resueltos, estaban ahí medio como tapados, a lo mejor por otro tipo de problemáticas, pero los problemas están. La puja, por ejemplo, ahora con el tema vacunas, ¿te parece que puede ser también un problema en el cual ambas potencias de alguna manera estén luchando? Porque si bien el potencial que tiene Estados Unidos con la fabricación, sobre todo de la vacuna de Moderna y todo lo que tiene que ver con la gestión de vacunas que tiene Estados Unidos es fantástico, pero pareciera como que desde Rusia con la vacuna Sputnik están también haciendo malabarismos como para poder de alguna manera y a través de la vacuna posicionarse. ¿Esto te parece que es así? Sí, totalmente. Lo que yo no estoy de acuerdo es con esas visiones que se hicieron tan comunes de que era una carrera geopolítica. Sí. Primero porque me suena raro el uso de geopolítica en algo aplicado a la salud. Seguramente se puede hacer, quizás para mí es un poco tirado de los pelos. Y que además es temporal, es una cosa que está pasando, sí, pero que no tiene una duración en el tiempo, y ojalá que sea así, demasiado prolongada, ¿no? Sí, exactamente. Lo que sí, digamos, se aprovecha de esta situación es que aquellos países que son capaces de proveer a otros con vacunas, y detrás de las vacunas hay inversiones no solamente en tecnología, sino en conocimiento, en ciencia aplicada, es que generan dependencia en otros países, generan relaciones de dependencia. Y esas relaciones de dependencia llevan a otros temas. Es decir, si nosotros podemos entablar una negociación con Rusia respecto de la provisión de vacunas, ¿por qué no hacerlo en otros temas? Esto es lo que me parece el objetivo principal, porque, digamos, estos países piensan a muy largo plazo. Son países que piensan a largo plazo y ven las oportunidades que les van ofreciendo situaciones internacionales. Claro. Rusia, Estados Unidos, China, lo que vieron es una oportunidad y la tomaron. Claro. Los tres que acabo de nombrar tienen la capacidad tecnológica, los recursos humanos y el conocimiento para llevar adelante la producción de la vacuna. Y entonces, en un momento de oportunidad en que todos necesitan vacunas, qué mejor que ellos para proveerlas y así generar relaciones a largo plazo y a su conveniencia con los países que las necesitan.
Sí, sí, sí. Es decir, la cooperación en un área, en este caso salud, puede llevar a cooperación en otras áreas. Sin duda, y además en el área de salud es un área muy sensible, ¿no? Porque Sí. Cualquier país que obtenga en este momento una ayuda a nivel de vacunas importante, que de alguna manera le signifique a los gobiernos y a los pueblos un beneficio, evidentemente eso queda muy grabado en la memoria, ¿no? Sí, exactamente, crea una conciencia histórica. Ah. Y por el otro lado, vos decís, la salud se ha convertido... Sí, creo que como por primera vez en la historia hubo otras circunstancias de este tipo, pero por primera vez el tema salud está al tope de la agenda de todos los países, sin importar si son países grandes, si son países chicos, y eso tiene que ver con la naturaleza, digamos, de la amenaza, de la amenaza. Los asuntos, por ejemplo, de economía, si bien están muy presentes, y especialmente en los países, en los países como el nuestro, han pasado a un segundo plano, sí, es decir, no un escalón abajo, sino medio escalón abajo, porque la salud también afectó a la economía. Sin duda. Entonces, me parece que lo que se remarcó es la jerarquía de los temas de interés para cada país. Ahora, ¿te parece, Federico, que la política en general, ¿no? Sobre todo esto digo en los países más desarrollados, en las potencias, ¿no? ¿Realmente la política, los políticos, están a la altura de las circunstancias? Porque vos decías algo recién que es cierto, ¿no? Todo lo que está sucediendo y que para la gente la economía y la salud y la economía es la más importante, pareciera que no va de la mano de la política o que los políticos no tienen esta agenda que sí es la que tiene la agenda, la gente. ¿Te parece que esto de alguna manera es que no están a la altura de las circunstancias o es que desde la política se ve siempre como mucho más adelante de lo que está sucediendo? Porque, bueno, por supuesto, gobernar significa ver a más largo plazo, ¿no? Me parece que eso depende de qué país estemos hablando. Sí. En los países como Estados Unidos, Rusia, China, cuyo comportamiento tienen efectos en otros países, comportamientos, digo, por ejemplo, en cualquier tema, que su posicionamiento internacional afecta a otros países, me parece que miran mucho más a largo plazo. En los países que son más pequeños, más vulnerables, no quiero decir subdesarrollados porque no me gusta la palabra, pero en los países que son más pequeños, con menores recursos, la política mira más o mira a corto plazo, mira en todo caso a mediano plazo. Lo que me parece es que sí hay, te diría, una especie de desconexión, no en los países más, digamos, las potencias mundiales, sino en los países, digamos, intermedios o pequeños. Sí hay una desconexión muy grande en las necesidades de la población y las necesidades de la política. Esto está muy claro y me parece que es un problema de la clase política en general. Y no es, te diría, un problema político, es un problema moral. La clase política es la expresión o una expresión de deseo de la sociedad que ha puesto en el voto su esperanza. Este problema moral, que no es nuevo en estos países, sino que es un problema moral que está arraigado en la sociedad y que en última instancia lleva a algunos miembros de la sociedad a ser líderes políticos, parece que se ha arraigado en todos los escalones que conforman o que llenan las estructuras del Estado. No es un problema que se soluciona desde la política, es un problema que me parece que se soluciona de abajo hacia arriba, desde la sociedad hacia la clase política. El hecho de que las sociedades, por ejemplo, tengan, cuando se hacen encuestas, esto surge claramente, ¿no? Uno de los puntos que claramente surge en las encuestas, no solamente en la Argentina, en muchos de los países que se hacen este tipo de encuestas, la palabra corrupción siempre está presente, ¿no? En la opinión de la gente, ¿no?
Sí, totalmente. A mí me parece que la corrupción no es un problema político, será un síntoma político de algo más profundo, y eso más profundo es un problema moral, que se expresa en la política en forma de corrupción, pero que se expresa en el día a día de los ciudadanos, por ejemplo, cuando estamos debatiendo, ¿no?, si dejarle el asiento a una persona discapacitada, a un anciano o no. Sí. Es decir, no es un problema político, es un dilema moral que se le presenta a uno y toma una decisión. Sí. Y aquel que dice, bueno, no, que se embrome, no le doy el asiento, prefiero mi comodidad, bueno, es también un problema moral. En la política se expresa como corrupción, se expresa como divorcio entre el interés general de la población y el interés particular de la política. Sin duda. Es interesantísimo este tema, por supuesto. Yo creo que esto da para otro programa completo, ¿no? La última que te hago, Federico, y que no tiene que ver con el tema puntual de los Estados Unidos, pero me parece que es interesante por lo menos rozarlo. A mí no me gusta demasiado hablar y la temática de agenda global siempre deja de lado todo lo que tenga que ver con la República Argentina, pero en este caso lo sucedido el otro día justamente en la reunión que fue virtual por los 30 años del Mercosur, en donde el presidente Fernández además está ocupando la presidencia pro tempore del Mercosur, tuvo, no se sabe si un malentendido o una reacción impensada, o una falta tal vez de asesoramiento de sus asesores, o entendió mal lo que el presidente de Uruguay expresó. ¿Cómo lo analizás vos a esto? Yo creo que en todas sí, por lo menos desde el 2003 hasta la fecha se le ha dado mucha importancia al Mercosur como plataforma de inserción internacional, sí, y como plataforma de vinculación entre los países del Cono Sur. No, a pesar de las declaraciones que se han hecho, me parece que la Argentina va a seguir apostando al Mercosur. Es una de las prioridades a nivel política exterior. No será la principal en este momento, porque me parece que primero hay que transitar el tema de la pandemia. Claro. Declaraciones siempre se hacen, han sucedido, no sé si te acordás, con algún mandatario uruguayo, hace tiempo ya, incluso... Sí, creo que fue el presidente Valle, ¿no? Valle, bueno, después Mujica dijo algo, es decir, estas rencillas que a veces surgen son normales, pero me parece que los fundamentos del Mercosur están bastante sólidos, contrariamente a lo que se suele decir, ¿no? Porque el mainstream, digamos, las voces principales que uno suele escuchar es que dice, bueno, no, se cae el Mercosur. No, en realidad el Mercosur tiene una estabilidad bastante importante. Y tiene una maduración de 30 años ya. Y tiene una maduración de claro, 30 años, sí. Es un bloque que surge con la vuelta a la democracia. Entonces tiene un simbolismo importante, un sentido muy importante. Será prioridad para algunos mandatarios o estará en un segundo lugar, pero no quiere decir que por estas cuestiones o estos intercambios se vaya a caer o se vaya a dejar de lado. Es un recurso más que tiene la Argentina, que tienen estos países. Sí. Es muy importante dentro de las herramientas que tienen los países para velar por su bienestar. Sí, sin duda. Y sobre todo ahora, ¿no? Y con esto ya cierro, pero sobre todo ahora que mucho se está hablando de, a partir de, bueno, la separación de Gran Bretaña de la Unión Europea, allí hay como una oportunidad de negocios, y tanto desde la Unión Europea por un lado como desde Gran Bretaña, de esta Gran Bretaña recientemente autónoma y separada de la Unión Europea, miran al Mercosur, bueno, y son mercados muy importantes para todos los países del Mercosur, no para la región. Así que pareciera como que este es un momento de oportunidades, ¿no? Sí. En ese sentido, pienso que la separación de Gran Bretaña de la Unión Europea
lo que hace para la Argentina es fragmentar su estrategia de negocios hacia el continente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo obliga a establecer canales distintos. Ahora, todavía no sabemos cómo es, no está concretada la salida, digamos, de hecho de la Unión Europea, todavía no lo sabemos si es temprano. Entonces va a haber que estar atentos, va a haber que estar, digamos, expectantes, a ver qué sucede. Es un tema muy interesante porque, digamos, lo que se había armado en torno a las negociaciones Mercosur-Unión Europea, ahora hay que ver si se resiente a partir de esta a partir de la separación que surge con Gran Bretaña. Claro. Todavía es muy temprano, pero lo vamos a ver a medida que se vaya desenvolviendo. Bueno, y seguramente lo iremos conversando con vos, Federico, porque realmente es un placer tenerte, te agradezco muchísimo por este ratito, y seguiremos, por supuesto, charlando en cualquier momento. Te mando un abrazo. Te mando un abrazo y felices Pascuas. Adiós, igualmente, gracias para vos. Chao, hasta luego. Pascuas. Bueno, hablábamos con el licenciado Federico D'Alóngaro, que es docente de la Universidad de El Salvador, titular del Seminario sobre Política Exterior de Estados Unidos.